Como sea, la situación ha escalado en Argentina con un gobernador de Jujuy responsabilizando incluso al propio presidente del país por supuestamente incitar a la violencia en Jujuy. Urgente La Nación Más, incidentes en la legislatura de Jujuy. Manifestantes ingresan al Palacio Legislativo. Recordemos que el gobernador Morales decidió dar marcha atrás con 2 de los artículos de la reforma constitucional aprobada por unanimidad. Uno, el derecho a la protesta, y otro, la posesión de las tierras de las comunidades originarias. Fíjense a la gente que estaba aquí en la esquina. Que vimos que estaban tranquilos. Ahí lo tienen en el piso. Estaban acá, estuvieron hablando con nosotros. Acá tienen a otro. ¿Por qué lo llevan detenido? ¿Por qué lo llevan detenido? Dame una explicación. ¿Quién es vos? ¿Quién es esta persona? ¿Nos pueden decir el nombre? Manifestantes están tirando piedras contra la policía. Hay incidentes en los alrededores de la legislatura de aquí de Jujuy, que estaba tratando la modificación de 2 artículos de la nueva constitución de la provincia para poder luego jurarla y que quede como la nueva constitución. Los manifestantes intentaron, en un gran número, intentaron acercarse a la legislatura. Jujuy fue cooptada por Milagro Sala en su momento con un gobierno paralelo parecido al de Merenciano Sena. Milagro Sala fue la todopoderosa gobernante acusada de lavar dinero para el kirchnerismo. Desde un primer momento, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Nacional han dado la orden de que Gendarmería no intervenga. Recién ahora, a las 4 de la tarde, apareció la orden del juez. Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin un armado de un consejo y las particularidades que tiene la ley 24059 de seguridad interior. Cuando vos tenés el pueblo en la calle, algo está pasando mal. Y si vos a eso lo buscás resolver sentados a la mesa, tratando de encontrar una alternativa, las cosas es una cosa. Y si vos lo querés resolver a los garrotazos, lastimando gente, dejando gente ciega o metiendo gente presa que está enferma, es otro tipo de cosas. Insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Varios capítulos para analizar lo que ocurrió en Jujuy y sigue ocurriendo tras esa brutal represión del día martes por el rechazo a la reforma constitucional. Historizando un poco, hay que decir que el 7 de mayo fueron las elecciones en Jujuy. Ganó el candidato oficialista, ganó Morales. Fíjese cómo será que ganó Morales, que ganó Carlos Sadir, su ministro de Economía, pero el que habló esa noche fue Morales, por decirlo de alguna manera. Entonces, había un envalentonamiento del gobernador radical para realizar una reforma constitucional porque había obtenido un triunfo en las urnas. Pero eso dio lugar a una reforma express y una votación que se dio la semana pasada y lo que ya vimos esta semana. Le hemos invitado al abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe y a nuestro compañero de tareas Andrés Oliva. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿qué decir de lo que ocurrió en Jujuy, Andrés? Empezamos contigo. Bueno, me parece que es sumamente grave lo que pasó en Jujuy porque siento un precedente de lo que tanto por izquierda como por derecha se viene señalando como una experiencia de laboratorio de lo que será el año 2024. Lo dice Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de Milei, lo dice Miriam Bregman de la izquierda, lo dicen sectores del kirchnerismo, lo dicen desde el PRO, con 2 miradas, por supuesto, contrapuestas. Lo que sostienen desde la derecha es que lo que pasó en Jujuy es lo que va a pasar el año que viene, cuando sectores políticos de izquierda y del kirchnerismo se
opongan a medidas de ajuste. Y por otro lado, desde la izquierda y el kirchnerismo sostienen que lo que hizo Morales está anticipando lo que va a ser un probable gobierno de Juntos por el Cambio o de Milei el año próximo en nuestro país. Entonces me parece que lo que pasó en Jujuy no es menor. Y lo que está de fondo es la cuestión económica de la producción del litio y otros minerales raros. Y para poder explotar libremente con un 3% de regalías únicamente del litio en esa provincia, en Jujuy, tiene que armar toda una estructura política que implicaba que hubiera mayoría automática en la legislatura de Jujuy, que no hubiera elecciones de medio término, que hubiera persecución a las protestas sociales y en paralelo, al mismo tiempo también, lo que sostenía era que las propiedades de las tierras, ya sean fiscales o ancestrales, sean rápidamente, de un modo express, puedan ser trasladadas. Declaradas de utilidad pública, digamos, lo que se dice, ¿no? digamos, comúnmente. Miguel, los cuestionamientos a esta reforma constitucional, ¿por qué son? Bueno, empecemos por esto, porque en realidad los problemas empezaron... Lo que dio Andrés me parece que es una mirada amplia sobre la mirada también... Coincido plenamente. Y también política, pero digo, yendo al texto de la ley. Lo que nosotros no podemos olvidarnos para después, luego, colocarlo en la reforma constitucional, que esto empezó por un reclamo de los docentes. Hace más de 20 días. Los docentes venían reclamando que nada menos que su sueldo a nivel inicial es de 36.000 pesos, que con algunos adicionales no remunerativos llegan a 80, 90.000 pesos, que no llega a ser ni la mitad de la línea de pobreza. Esto es una estrategia que no podemos dejar de ver. Nuestro país pudo ser un país igualitario desde una educación pública, gratuita y de calidad. Y la calidad obviamente tiene mucho que ver con el reconocimiento económico a la tarea docente. ¿Vos decís que ese caldo de cultivo también hace estallar un poco lo que pasó esta semana? No solamente eso. En este momento denuncio la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Constitución aprobada, que dice que el enseñar y aprender es un derecho público importante, pero termina diciendo un derecho que no podrá coartarse con ninguna medida de ninguna especie, lo cual quiere decir que los docentes no van a poder hacer paro ni siquiera para reclamar la dignidad de sus sueldos. Y acá vemos, Patricia Bullrich acaba de decir que la universidad en realidad, y puso como ejemplo la Universidad Nacional de La Pampa, injustamente, realmente no sirve para nada. Ya Vidal habría dicho que los pobres nunca llegan a la universidad, y acá se está atacando a la esencia de la posibilidad de la permeabilidad social, que es la educación. Más allá de esa limitación a la protesta, que es un poco... A ver, hay varios artículos como cuestionados de esta ley, si querés. Sí. No tenemos mucho tiempo, Miguel, pero los vamos a ir repasando. Hay una limitación a la protesta, pero a la vez ese artículo 37 ya está declarando, por ejemplo, una actividad y hablando de que esa actividad no puede parar de ninguna manera. No claro, puede o sea, los docentes no podrían hacer paro por reclamar su derecho. ¿Es la única actividad que limita? Dice concretamente, dice la educación. No podrá coartarse con medida de ninguna especie, o sea, deja claro que es ninguna. Vemos también que detrás de los docentes están los médicos. Realidad es que no están lejos de lo que hemos vivido acá en Córdoba también. Uno está viendo que detrás de esto viene una subvaluación de la educación, de la salud, que en realidad es el pueblo el que va a sufrir en su calidad de eso, y por otro lado, una represión convalidada. Fíjate que acá... A ver, también digo, políticamente, lo que pasó el 7 de mayo, ¿le daba al gobernador un plafón para hacer? Sí, pero el gobernador pensó que era un cheque en blanco. Sí. Morales pensó que era un cheque en blanco. Y la realidad le demostró que no es así, digamos, porque las manifestaciones de los maestros, docentes y profesores tienen amplia legitimidad, como pasó aquí en Córdoba, como pasó en otras provincias del país. Y en ese plafón, las comunidades de los pueblos originarios también tienen una legitimidad muy fuerte en el norte de nuestro país, en todo el país por supuesto, pero principalmente en esa región. Entonces, se transformó en un boomerang para Morales, tanto así que tuvo que retroceder en varios puntos de la reforma, quizás no nodales, pero sí retrocedió en algunos puntos. Y hoy mismo están cerca de firmar un acuerdo salarial con los docentes, que de ser de los peores docentes pagos del país, pasarían a ser
la cuarta provincia mejor paga del país, porque el salario bruto sería de 200.000 pesos, de 37.000 a 200.000 pesos, porque Morales está en una crisis grave donde necesita ceder. Y además para poder cambiar su imagen a nivel nacional, en ese sentido. Bueno, ¿no? de cualquier forma esos docentes luego no van a poder hacer ningún paro más. Ahora, lo que hay que aclarar acá, hay cosas que subyacen que no se hablan. Acá los medios de prensa han tenido mucho que ver. El presidente del Partido Justicialista es dueño de un diario. Y el presidente del bloque justicialista... Del Partido Justicialista de Jujuy. De Jujuy. Sí. Y el presidente del bloque convencionales, GNF, es dueño del Canal 7 de Jujuy y del cable. El peronismo provincial también colaborando para... Además, colaborando no solamente con los votos, sino la convalidación de la falta de denuncias respecto a las situaciones que se estaban dando. Porque son los dueños de los medios de difusión, canal de televisión y medio de prensa. Por eso este canal ha sido señero en la lucha que hubo casualmente por la democratización de la información. Y nosotros estábamos viendo que GNF fue uno de los enemigos número 1 y lo tuve que vivir porque yo representé a la cooperativa Libertador General San Martín, que era la cooperativa donde está el ingeniero Ledesma, que queríamos dar televisión por cable, y fue GNF el que nos hizo 20.000 y una cosas para que no pudiera la cooperativa brindar eso, cosa que se lo denuncié en la cara a él porque era el presidente de la Comisión de Comunicaciones en el Senado. Bueno, a ver, está claro también, Miguel, que se nota o uno puede, no sé, hacer una hipótesis sobre por qué el peronismo provincial también acompaña. Hasta 2015 gobernaba el peronismo, si no gobierna el peronismo, gobierna el radicalismo con los mismos métodos y de las mismas maneras, ¿no? Digo, la reforma constitucional en Jujuy, por ejemplo, otro de los puntos que tiene, nuevo mecanismo para elegir jueces y darle mayoría automática a aquel que gana. Bueno, están copiando de Córdoba, por eso lo hacen unicameral. Pero acá hay que decir una cosa, acá hay artículos que dice que el ejercicio regulado de derecho no podrá hacerse de manera violenta que impida o obstaculice otros derechos. Este es un concepto muy amplio, luego hablando, como dice en algún momento, de la perturbación al derecho circular. El derecho a protestar implica alguna molestia. Habrá alguna persona que no le guste el ruido de los redoblantes. Pero aparte eso ya está consagrado en claro, pero en los la pactos Constitución, internacionales dicen que en realidad si la protesta no logra trascender, ¿qué? Vamos a hacer un protestódromo para que vamos y que nadie nos vea y no nos cubran ni los medios. Pero aparte, insisto, a mí me parece que más allá de la protesta, la cuestión judicial, es todo un combo que el trasfondo es económico y el control de los recursos naturales de Jujuy. Y detrás de ese trasfondo, que es el litio como principal recurso estratégico, pero otros minerales también, está toda la estructura legal de manejar el Consejo de la Magistratura con una amplia mayoría del oficialismo, en la cuestión judicial, la cuestión de la protesta social. Es todo un combo que se armó con, así como nosotros tenemos el cordobesismo y el partido cordobés, que el peronismo y el radicalismo siempre mantuvieron un mismo modelo, en Jujuy se percibe eso también, ¿no? El peronismo y el radicalismo más tradicional que conviven políticamente con un mismo plan de gobierno. A ver, el hecho, digo, de que se aprobó una reforma, pero, viste, cuando tirás un paquete grande para después recoger, quiere decir que habías tirado algo muy grande y después recogió el guante con un par de artículos, como bien lo decís, pero los de máxima, podría decirse, quedaron ahí, ¿no? O bueno, todavía están ahí. Testeando con un agravante. Fíjate, ellos definen que la tierra es un bien de trabajo y producción. Bien, explica bien eso, porque eso tiene que ver con lo que dice Andrés, el conflicto final por el tema de las comunidades originarias. Exactamente, se olvidan y las zonas que la Constitución dice en el artículo 75, inciso 17, que hay que respetar las pautas culturales y para las poblaciones aborígenes y mucha población también, la tierra es madre, es la raíz, es la vida. Eso dice el artículo 75 de la Constitución Nacional. Sí, bien, ¿qué dice la Constitución de Jujuy? El 94 de Jujuy dice, la tierra es un bien solo de trabajo y producción. Y acá nosotros sabemos que es la raíz de la vida desde la concepción de Pachamama de los pueblos originarios. ¿A qué habilita que se diga que la tierra es un bien de trabajo y producción? Que da lo mismo que esté acá o acá. Los pueblos dicen, bueno, pero acá están mis ancestros, acá ahí llevó adelante mi vida, esto no puede ser solo que yo lo cambie
cambie por cualquier cosa. Además, no han sido consultados, no se ha respetado la Convención Internacional en materia aborigen, la resolución de la OIT en materia aborigen. El convenio 169. Tampoco se han respetado tanto los pactos internacionales en materia de protesta social. Parece mentira que acá el presidente manda a que vayan a ver qué cláusulas se han violando como una cosa a dilatar. Yo se lo puedo decir, ya no hace falta buscar demasiado. Ahora, esto parece que ha sido un premio, porque hoy nos enteramos que es candidato a vicepresidente Gerardo Morales. Es que esto es el modelo que se nos viene. Y acá... Bueno, ahí también hay una lectura política, que era un poco lo que empezabas haciendo vos, Andrés, que es, bueno, de alguna manera esto, el gobernador de Jujuy, para cierto electorado, ¿le rindió? Sí, pero aparte me parece aparentemente le rindió. También hay que tomarlo en la lectura de la interna que se viene en las PASO de Juntos por el Cambio. Larreta, un hombre de cierta moderación y diálogo, como lo definió Scioli, necesitaba también tener de candidato a vicepresidente a alguien que fuera más firme o más tirado a la derecha y una lectura de represión, porque hay que usar esa palabra, aunque muchos la han negado, hubo represión en Jujuy. Y la cuestión es que eso también como forma de balancear la otra candidatura de Patricia Bullrich y Luis Petri, que es una fórmula 100% halcona, entre comillas, con una mirada de derecha. Entonces, también hay que mirarlo en el esquema de la disputa interna que se viene en Juntos por el Cambio. Que en esto no hubo grieta, ¿no? Y me permitís, pero es algo más que una disputa interna. Porque cuando uno ve que Esper dice cárcel o bala, mire la opción. O sea, si yo me opongo, o voy a la cárcel o me matan. Esto es gravísimo. Mi homenaje al pueblo jujeño que alguna vez con el éxodo nos regaló una patria que tenemos, ahora nos está regalando en este espejo sufriente lo que puede llegar a pasar si realmente estos apologistas del odio llevan adelante medidas en contra de los derechos del pueblo, porque acá estamos hablando de un pueblo que se está quejando que le quitan sus tierras, le contaminan sus aguas, le contaminan la escena de su vida que tiene que ver con su lógica con la Pachamama, están atacando a los docentes, están atacando a los médicos y parecería que son los terroristas que ahora les reconocen, fíjate bien has dicho vos, que de un sueldo de 35 con adicional de 80 pasa a 200, y no digo que sea un gran sueldo, creo que le han dado un sueldo equivalente nada más que a la línea de pobreza. Vos decías, Miguel, recién que no hacía falta que el presidente mandara a investigar qué es lo que estaba reñido con la Constitución. ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son los escenarios en base a, bueno, una protesta social que sigue, una disconformidad que sigue, quizás las manifestaciones docentes bajen un poco el perfil, pero sigan, digamos, los cortes como ha pasado la quebrada de Humahuaca, en la zona de Salinas, que siguen los cortes de ruta, siguen las protestas? ¿Qué podría pasar en materia legal o empieza un ida y vuelta jurídico que no va a derivar en mucho? Hay dos cosas. Primero, es inaceptable que el presidente del país sea presidente del Partido Justicialista. Segundo, creo que están dadas las condiciones para intervenir el Partido Justicialista de Jujuy. Tercero, no tiene sentido mandar fuerzas nacionales para habilitar fuerzas policiales que tengan más tiempo para detener ilegalmente a la gente. Acá nosotros tenemos que ir para restablecer la ley, no para convalidar actos ilegítimos como los que ha llevado adelante la policía. Incluso uno tenía el mal recuerdo de lo que pasó con el Ingenio Ledesma y sus vehículos en el golpe 76, y ahora han reconocido que están usando camionetas camionetas de privados, proveedores del Estado para ir a detener gente de diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. Algo que la verdad va a tener que explicarse porque fue muy grave, a pesar de que ya el jefe de policía dijo que tenían, vamos a abrir comillas, colaboración de algunos privados para movilizar. Ahora, quiero saber, ¿dónde están los fiscales? ¿Dónde están los jueces de Jujuy que estén actuando en este aspecto? Y en materia legal, porque digo, hay una constitución aprobada, Miguel. ¿Qué puede pasar con esa constitución? Lo que ¿Está vigente? Es que ¿Se volvió para atrás? Yo una cosa que dejo en claro, hay cosas que pueden ser legales pero son ilegítimas. Ilegítimas, sí. ¿Cuál es la distinción? Acá hemos dicho se votó, habrá que preguntar si se analizó todo lo que tenía que analizarse, porque mucha gente estaban diciendo hoy que ellos ni sabían que estaban votando por estas cosas. Luego se dice que iba a haber 90 días. ¿Por qué es importante esos 90 días? Porque una constitución es una ley
para el futuro. Por lo tanto, cada parte tiene que ser bien discutida. Esto no se puede hacer a la disparada, porque es un proyecto de vida de una provincia. Y esto se hizo de gallo sí, en medianoche. Vamos a recordar que en menos de un mes desde que pasaron, en realidad un mes desde que pasaron las elecciones, se eligieron las constituyentes, sí. Se analizó con los constituyentes la nueva Carta Magna de Jujuy y se aprobó. Y a los convencionales le llamaron a las 5 de la mañana, incluso para esos artículos que había tocado Morales, y salió y se juró. Entonces, está delegitimada en los hechos esa constitución hecha a espaldas del pueblo, que para cómo no es una ley cualquiera, sino que regula el futuro de una provincia en función también de estar dentro de un país al cual también tiene que atenerse, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución Nacional, a los pactos internacionales y los derechos que consagra la Constitución Nacional. Creo que esto es gravísimo, y si esto de que sea candidato a vicepresidente Morales es un adelanto de un perfil de lo que va a venir, es peligrosísimo. Tal vez Jujuy nos está regalando un espejo para que meditemos nuestros votos, no sé, con dirección a quien sea, pero tenemos en claro que este proyecto es inaceptable si de lo que se trata acá, como lo dice Esper, cárcel o bala. Está bien, Miguel, pero también del otro lado replican, eso es lo que va a hacer la oposición. Si nosotros somos gobierno, dicen desde Juntos por el Cambio, eso es lo que va a hacer la oposición, digamos. Esas interpretaciones políticas están de los dos lados, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo no sé, habrá que ver, porque acá no se va a convalidar, acá sí de lo que se trata es en función de lo que pretende el Fondo Monetario Internacional, con deudas ilícitas, usurarias y odiosas, hacer que nuestro pueblo quede sojuzgado. Fíjese que no es menor acá nuestra corte, que en realidad es inaceptable que siga. Rosenkrantz llegó a decir en Chile de que no es verdad que detrás de cada necesidad hay un derecho. Frase de Eva Perón, nunca más acertada, que luego fue convalidada en la reforma de la Constitución de 1994, en el artículo 75, inciso 23. Pero ¿a quién le hablaba Rosenkrantz? Es decir, mire, sí, porque si yo sigo estando en la Corte, aunque el pueblo sufra, aunque se violan derechos humanos, aunque se nos sojuzguen, vamos a garantizar el pago de todo lo que sea necesario para la usura internacional en este contexto. En algún momento vamos a tener que decir, estas deudas, nosotros no somos un pueblo que no cumplimos nuestras obligaciones, pero vamos a pagar las deudas legítimas. Teníamos con la producción, hicimos el intento de convocar, para sumarla a María Gabriela Burgos, convencional constituyente del radicalismo. Hicimos las gestiones previas, nos confirmó que iba a estar conectada, pero bueno, no ha dado respuesta, habrá tenido algún inconveniente, no sé, ya lo sabremos, pero queremos decirle que intentamos convocar a una convencional constituyente para tener su palabra, para que nos dijera cuál era su opinión, en realidad, y no hemos tenido la posibilidad en este programa. Quiero decirlo porque fue un trabajo arduo de la producción, no solamente en los invitados que están aquí en piso, sino también tratando de llevar la información desde allí de Jujuy. No nos ha dado respuesta la convencional constituyente. Les agradezco a los dos haber estado por aquí. Me quedan 10 segunditos, Miguel. Que cada candidato se comprometa con los derechos humanos para el pueblo. No puede haber ningún programa de ningún partido político que implique represión y sojuzgamiento de nuestro pueblo. Bueno, el domingo se vota por aquí, por Córdoba, se votan las elecciones a gobernador, usted lo va a ver por aquí, por el Canal 10. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.